En las montañas de los Andes, donde las brumas abrazan los valles y los caminos serpenteantes conectan pueblos remotos, una oscuridad silenciosa se extendió por décadas. Entre Colombia, Ecuador y Perú, las familias comenzaron a contar historias susurradas sobre desapariciones inexplicables. Niñas que salían a jugar y nunca regresaban a casa. Comunidades enteras que vivían con el temor constante de que la siguiente víctima fuera alguien cercano. Durante más de 30 años, un depredador cazó en estas tierras, moviéndose como una sombra entre fronteras, dejando un rastro de dolor que cambiaría para siempre la vida de cientos de familias en Sudamérica. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, se convirtió en uno de los criminales más prolíficos de la historia sudamericana. Entre 1969 y 2002, este depredador colombiano confesó haber desvivido a 300 víctimas, aunque las autoridades confirmaron 110 casos. Su territorio de caza abarcó 3 países, aprovechando las fronteras porosas y la comunicación limitada entre las fuerzas policiales de la época. López se especializó en atacar niñas vulnerables en comunidades rurales, donde su presencia pasaba desapercibida y donde las desapariciones tardaban en reportarse a las autoridades. Su caso revelaría las debilidades de los sistemas de seguridad transfronterizos en América Latina. El 8 de octubre de 1948, en Santa Isabel, municipio del departamento de Tolima, Colombia, nació Pedro López. Llegó al mundo como el séptimo de 3 hermanos en una familia marcada por la disfunción y la pobreza extrema. Su padre, Medardo Reyes, militaba en el Partido Conservador Colombiano, mientras que su madre, Benilda López de Castañeda, trabajaba como prostituta local. La casa familiar, si es que se podía llamar así, estaba constantemente sumida en el caos. Benilda luchaba contra problemas de alcoholismo y adicción a sustancias, creando un ambiente tóxico donde la violencia y la negligencia eran la norma. En este contexto de abandono emocional y físico, Pedro comenzaría a desarrollar los primeros traumas que marcarían su futuro. La infancia de Pedro López estuvo marcada por múltiples formas de abuso. Como hijo de en medio en una familia numerosa, experimentó violencia sexual, física y psicológica que dejaría cicatrices permanentes en su psique. La vida en el hogar materno se volvió insostenible cuando cumplió 8 años, momento en que se vio forzado a vivir en las calles. Durante 2 años, entre los 8 y los 10, Pedro sobrevivió como pudo en un entorno urbano hostil, expuesto a peligros constantes y dependiendo de la caridad ajena para conseguir comida. Esta experiencia de abandono total y supervivencia extrema desarrollaría en él una desconfianza profunda hacia los demás y una comprensión distorsionada de las relaciones humanas. A los 10 años, la vida de Pedro tomó un giro inesperado cuando una familia estadounidense decidió acogerlo. Durante 2 años, entre los 10 y los 12, experimentó por primera vez algo parecido a la estabilidad. Esta familia le proporcionó techo, comida regular y la oportunidad de asistir a la escuela. Sin embargo, los años de trauma y abandono habían dejado marca en su desarrollo psicológico. En el entorno educativo, Pedro mostró problemas académicos constantes, dificultades para relacionarse socialmente con sus compañeros y episodios de comportamiento disruptivo que preocupaban a sus maestros. Los intentos de sus cuidadores temporales por brindarle normalidad chocaban contra la realidad de un niño profundamente dañado por sus experiencias anteriores. Cuando Pedro cumplió 12 años, su breve periodo de estabilidad llegó a su fin. Por razones que los registros no especifican claramente, fue separado de la familia estadounidense y regresó a una vida de completa indigencia. Desde los 12 años hasta la edad adulta, Pedro vivió en las calles, desarrollando las habilidades de supervivencia que más tarde aplicaría de manera siniestra. Su educación formal se truncó después de apenas 7 años de escuela, sin llegar a obtener ningún título académico. Durante estos años formativos en la calle, Pedro aprendió a moverse sin ser detectado, a ganarse la confianza de personas vulnerables y a explotar las debilidades del sistema social. Su experiencia de abandono sistemático lo convirtió en alguien capaz de vivir completamente al margen de la sociedad convencional. En 1969, cuando Pedro López tenía 20 años, comenzó su carrera criminal que se extendería por más de 3 décadas.
Los primeros crímenes ocurrieron en territorio colombiano, donde había perfeccionado su capacidad para pasar desapercibido y moverse entre comunidades rurales sin levantar sospechas. López había desarrollado un método que le permitía identificar víctimas potenciales en mercados, festivales locales y zonas donde las niñas jugaban sin supervisión constante. Su experiencia viviendo en las calles le había enseñado a leer los patrones sociales de las comunidades pequeñas, identificando familias vulnerables y momentos de oportunidad. La violencia política que vivía Colombia en esa época proporcionaba una cobertura adicional, ya que las desapariciones podían atribuirse fácilmente al conflicto armado interno. El perfil de las víctimas de López siguió un patrón escalofriante y consistente a lo largo de sus décadas de actividad criminal. Se especializó exclusivamente en niñas jóvenes, típicamente entre los 8 y 12 años, pertenecientes a familias de escasos recursos en comunidades rurales o periferias urbanas. Estas víctimas compartían características que las hacían particularmente vulnerables, vivían en hogares donde la supervisión constante era imposible debido a las necesidades económicas, frecuentaban espacios públicos sin acompañamiento adulto y pertenecían a familias que carecían de recursos para presionar efectivamente a las autoridades cuando ocurrían las desapariciones. López explotaba sistemáticamente las desigualdades sociales y la vulnerabilidad económica, convirtiendo la pobreza de sus víctimas en su principal ventaja táctica. El modus operandi de López revelaba una planificación meticulosa y una comprensión profunda de la psicología infantil. Utilizaba técnicas de manipulación que había perfeccionado durante años, presentándose como una figura amigable y confiable ante las niñas. Aprovechaba festivales locales, días de mercado y celebraciones comunitarias donde su presencia no resultara sospechosa. Su método incluía ofrecer dulces, juguetes pequeños o promesas de trabajo para las familias, ganándose la confianza tanto de las víctimas como de sus padres. Una vez que lograba aislar a su objetivo, López aplicaba técnicas de estrangulamiento que había desarrollado para evitar dejar evidencia balística o instrumental. Su experiencia de supervivencia en las calles le había enseñado a eliminar rastros y a desaparecer rápidamente de las escenas de los crímenes. La extensión geográfica de los crímenes de López demostró una sofisticación criminal extraordinaria. Durante los años 70, expandió su territorio de caza más allá de Colombia, aprovechando las fronteras porosas con Ecuador y Perú. Esta estrategia transfronteriza le proporcionaba múltiples ventajas: las comunicaciones policiales entre países eran limitadas, los sistemas de identificación criminal no estaban integrados, y podía explotar las diferencias en procedimientos legales y jurisdiccionales. López desarrolló rutas específicas que le permitían moverse entre los tres países siguiendo patrones estacionales, festivales religiosos y épocas de cosecha cuando las familias rurales estaban más ocupadas con el trabajo agrícola. Su conocimiento íntimo de la geografía andina lo convertía en un fantasma que aparecía y desaparecía sin dejar rastros identificables para las autoridades locales. A medida que pasaban los años, la escalada en la frecuencia y audacia de López se volvió evidente. Lo que había comenzado como crímenes oportunistas en Colombia se transformó en una operación sistemática que abarcaba múltiples jurisdicciones. Durante los años 70, las autoridades de los tres países comenzaron a registrar patrones similares de desapariciones, aunque la falta de comunicación interinstitucional impidió que se reconociera la conexión entre los casos. López había perfeccionado su capacidad para evaluar riesgos y seleccionar ubicaciones donde la investigación policial sería menos rigurosa. Su experiencia le permitía identificar comunidades donde las desapariciones se atribuirían a factores como migración económica, violencia política o accidentes naturales, retrasando así el reconocimiento de que se trataba de crímenes seriales. El impacto psicológico en las comunidades afectadas fue devastador y duradero. En pueblos pequeños donde todos se conocían, las desapariciones crearon una atmósfera de desconfianza y paranoia constante. Madres que anteriormente permitían que sus hijas jugaran libremente comenzaron a implementar restricciones severas de movimiento. Los festivales comunitarios y celebraciones tradicionales se vieron empañados por el temor de que el depredador pudiera estar presente entre la multitud. Las familias afectadas no solo enfrentaron la pérdida de sus hijas, sino también la incertidumbre terrible de no saber qué había sucedido realmente.
La falta de cuerpos recuperados y la ausencia de respuestas oficiales crearon un tipo de duelo suspendido que persistió durante décadas en estas comunidades. López también exhibía características que los expertos clasificarían posteriormente dentro de múltiples categorías criminales. Sus métodos lo identificaban como un acosador que estudiaba a sus víctimas antes de actuar, un agresor sexual que atacaba sistemáticamente, un estrangulador que había perfeccionado técnicas específicas de asfixia, y alguien que infligía sufrimiento deliberado antes de desvivir. Algunos testimonios posteriores sugerirían comportamientos vampíricos y caníbales, así como tendencias necrofílicas que prolongaban su interacción con las víctimas después de los crímenes. Esta combinación de patologías múltiples lo convertía en un depredador particularmente peligroso y difícil de perfilar para las autoridades de la época, que carecían de las herramientas modernas de análisis criminal y psicológico forense. Hacia finales de los años 70, la acumulación de casos similares en los tres países comenzó a despertar la atención de investigadores más experimentados. Aunque las comunicaciones internacionales eran limitadas, algunos oficiales comenzaron a identificar patrones que sugerían la presencia de un criminal serial transfronterizo. Las similitudes en el perfil de las víctimas, los métodos utilizados y la distribución geográfica de los crímenes empezaron a formar un patrón reconocible para aquellos investigadores que tenían acceso a información de múltiples jurisdicciones. Sin embargo, la falta de bases de datos centralizadas y la descoordinación entre fuerzas policiales nacionales significaba que esta comprensión emergente se limitaba a unos pocos individuos perspicaces dentro de cada sistema judicial. La investigación se complicaba por la naturaleza del propio criminal. López había desarrollado una capacidad casi supernatural para evaluar riesgos y adaptar sus métodos según las circunstancias locales. Cuando notaba mayor presencia policial en una región, simplemente se trasladaba a otro país o cambiaba temporalmente su patrón de victimización. Su experiencia de supervivencia callejera le había enseñado a leer las señales de peligro mucho antes que las autoridades pudieran establecer operativos efectivos. Además, su apariencia física poco memorable y su habilidad para modificar su comportamiento según el entorno lo convertían en alguien prácticamente invisible para testigos potenciales. Las descripciones que proporcionaban los pocos testigos que lo habían visto variaban significativamente, complicando aún más los esfuerzos de identificación. Un avance significativo llegó cuando las autoridades comenzaron a correlacionar fechas específicas de desapariciones con registros de transporte público y movimientos fronterizos. López dependía de autobuses rurales y transporte informal para moverse entre ubicaciones, y estos sistemas, aunque precarios, mantenían algunos registros básicos. Los investigadores empezaron a identificar ventanas temporales donde clústeres de desapariciones coincidían con la presencia de ciertos vehículos de transporte en áreas específicas. Esta metodología primitiva pero efectiva comenzó a estrechar el cerco alrededor del depredador. Sin embargo, la vastedad del territorio andino y la irregularidad de los sistemas de documentación significaban que este proceso requería recursos enormes y coordinación internacional sin precedentes para la época. La presión pública comenzó a intensificarse a medida que las familias afectadas se organizaban y demandaban respuestas de sus gobiernos. En Ecuador particularmente, donde se concentraba una proporción significativa de los casos confirmados, grupos de madres comenzaron a presionar a las autoridades locales para que intensificaran la investigación. Estas mujeres, muchas de ellas de recursos limitados, utilizaron redes comunitarias y conexiones familiares para compartir información que las autoridades oficiales no habían logrado consolidar efectivamente. Su conocimiento íntimo de las dinámicas locales y su determinación incansable proporcionaron pistas cruciales que complementaron los esfuerzos oficiales de investigación. La movilización social comenzó a crear una red de vigilancia comunitaria que dificultaría progresivamente las operaciones del depredador. Los errores en la investigación también contribuyeron a prolongar la carrera criminal de López. La falta de protocolos estandarizados para casos seriales, la ausencia de entrenamiento especializado en perfilado criminal y la tendencia a tratar cada desaparición como un caso aislado permitieron que el patrón permaneciera oculto durante años. Algunas investigaciones locales siguieron pistas falsas, atribuyendo los crímenes a culpables locales o explicaciones sobrenaturales que eran populares en las comunidades rurales.
La rivalidad entre diferentes agencias policiales también obstaculizó el intercambio de información crucial. Estos factores institucionales y culturales crearon un entorno donde un depredador inteligente y metódico podía operar con relativa impunidad durante más de una década. Hacia 1980, la convergencia de múltiples factores comenzó a cerrar las opciones disponibles para López. La intensificación de la vigilancia comunitaria, la mejora gradual en la coordinación policial y, crucialmente, algunos errores tácticos del propio criminal comenzaron a crear las condiciones para su eventual captura. López había operado con éxito durante más de una década precisamente porque había mantenido disciplina férrea en sus métodos y selección de víctimas. Sin embargo, la presión creciente y posiblemente el deterioro psicológico asociado con años de violencia extrema comenzaron a afectar su juicio. Su territorio de operación se había reducido progresivamente, y las comunidades donde anteriormente podía moverse libremente ahora mantenían niveles de alerta que complicaban significativamente sus actividades criminales. El 9 de marzo de 1980, después de más de una década de eludir a las autoridades, Pedro López finalmente fue capturado por las fuerzas policiales. Su arresto marcó el fin de una de las carreras criminales más prolongadas y devastadoras en la historia de América Latina. La captura no ocurrió como resultado de una operación planificada específicamente para atraparlo, sino que surgió de circunstancias fortuitas que finalmente pusieron a López en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las autoridades que lo arrestaron inicialmente no comprendían completamente la magnitud de lo que habían logrado. Lo que parecía ser la detención de un sospechoso local por un incidente menor pronto revelaría conexiones con décadas de crímenes no resueltos a través de múltiples países. Una vez bajo custodia, López demostró una disposición sorprendente para colaborar con las autoridades. En lugar de mantener silencio o negar su culpabilidad, comenzó a proporcionar detalles extensos sobre sus crímenes que asombraron incluso a investigadores experimentados. Sus confesiones revelaron la verdadera escala de sus actividades criminales, mientras que las autoridades habían identificado patrones sospechosos en docenas de casos. López confesó haber desvivido aproximadamente 300 víctimas a lo largo de su carrera. La precisión de sus recuerdos sobre ubicaciones específicas, métodos utilizados y características de las víctimas proporcionó a los investigadores una ventana escalofriante hacia la mente de uno de los criminales seriales más prolíficos de la historia. Sus confesiones también revelaron la sofisticación de su planificación y la frialdad con que había ejecutado sus crímenes. El proceso judicial de López se desarrolló principalmente en Ecuador, donde las autoridades habían logrado establecer evidencia sólida para el mayor número de casos. El 25 de enero de 1981, menos de un año después de su arresto, López fue formalmente condenado por los tribunales ecuatorianos. La rapidez del proceso judicial reflejó tanto la solidez de las confesiones como la presión pública intensa para que se hiciera justicia después de años de terror comunitario. El tribunal lo sentenció a 16 años de prisión, la máxima pena permitida bajo el sistema legal ecuatoriano de la época. Sin embargo, las autoridades también ordenaron que cumpliera un periodo adicional de 14 años de detención preventiva, reconociendo que la liberación de López representaría un peligro continuo para la sociedad. La condena de López estableció un precedente legal importante en Ecuador y generó discusiones significativas sobre la adecuación de las penas máximas para crímenes de esta magnitud. Los tribunales reconocían que 16 años de prisión eran desproporcionadamente leves considerando la escala de sus crímenes, pero estaban limitados por las leyes vigentes. La decisión de agregar 14 años adicionales de detención preventiva representó un intento creativo del sistema judicial para mantener a López encarcelado durante un periodo más apropiado. El caso también destacó las limitaciones de los sistemas legales nacionales para lidiar con criminales transfronterizos, ya que López había cometido crímenes en múltiples jurisdicciones que no pudieron ser procesados simultáneamente debido a las complejidades legales internacionales. Durante su encarcelamiento, López fue ubicado en el ala psiquiátrica de un hospital en Bogotá,
Colombia, reconociendo la naturaleza mental de sus patologías. Esta decisión reflejó un entendimiento de que López no era simplemente un criminal común, sino alguien que requería evaluación y tratamiento psiquiátrico especializado. Su comportamiento en prisión fue objeto de estudio constante por parte de psicólogos y psiquiatras que buscaban comprender los mecanismos mentales que habían producido una violencia tan sistemática y prolongada. Los informes posteriores indicarían que López mantuvo una actitud cooperativa durante gran parte de su encarcelamiento, proporcionando información adicional sobre sus métodos y ayudando a las autoridades a cerrar casos pendientes en múltiples jurisdicciones. En 1994, López fue liberado de la prisión ecuatoriana después de cumplir su sentencia completa. Su liberación generó controversia significativa y preocupación intensa en las comunidades que habían sido afectadas por sus crímenes. Sin embargo, las autoridades colombianas lo arrestaron nuevamente y lo trasladaron a un hospital psiquiátrico en su país natal, reconociendo que representaba un peligro continuo para la sociedad. Durante este segundo periodo de confinamiento, López fue sometido a evaluaciones psiquiátricas más extensas y tratamiento especializado. En 1998, después de 4 años adicionales de tratamiento psiquiátrico, fue liberado nuevamente del hospital colombiano. Esta segunda liberación ocurrió a pesar de las objeciones de muchos expertos que consideraban que López seguía representando un riesgo significativo para la seguridad pública. En 2002, 4 años después de su segunda liberación, López volvió a ser sospechoso de nuevos crímenes por parte de las autoridades colombianas. Esta nueva investigación sugería que, a pesar de décadas de encarcelamiento y tratamiento psiquiátrico, López había retomado actividades criminales. Los detalles específicos de estos nuevos casos permanecieron limitados debido a la naturaleza ongoing de la investigación, pero la reaparición de patrones similares a sus crímenes anteriores alarmó profundamente a las autoridades y comunidades locales. El caso de 2002 marcó el final documentado de la actividad criminal de López, aunque las circunstancias específicas de esta conclusión no están completamente claras en los registros públicos disponibles. La longevidad de su carrera criminal, extendiéndose desde 1969 hasta 2002, representó 33 años de terror intermitente. El legado de Pedro López trasciende las cifras estadísticas de sus crímenes y se extiende hacia cambios fundamentales en los sistemas de seguridad y justicia de América Latina. Su caso demostró la necesidad crítica de mayor coordinación entre las fuerzas policiales nacionales y el desarrollo de protocolos especializados para identificar y capturar criminales seriales transfronterizos. Las lecciones aprendidas de la investigación López influyeron en la creación de bases de datos compartidas, mejores sistemas de comunicación policial internacional y entrenamiento especializado en perfilado criminal. Sus crímenes también catalizaron cambios en las políticas de sentencias para crímenes seriales, llevando a muchos países latinoamericanos a reconsiderar la adecuación de sus penas máximas para casos de esta magnitud. El impacto se extendió igualmente hacia programas de protección infantil y educación comunitaria sobre seguridad. Hoy, las comunidades que fueron devastadas por López continúan sanando de las heridas que dejó su paso. Las familias que perdieron a sus hijas han encontrado formas de honrar su memoria mientras reconstruyen sus vidas. Su historia sirve como recordatorio permanente de la vulnerabilidad de los más inocentes y la responsabilidad colectiva de protegerlos. El caso de Pedro López también ilustra la complejidad de la justicia cuando se enfrenta a criminalidad de tal magnitud, las tensiones entre castigo y rehabilitación, entre seguridad pública y derechos individuales, entre justicia retributiva y preventiva. Aunque López desapareció de los registros públicos después de 2002, su legado perdura en los sistemas mejorados de protección infantil, en la memoria de las comunidades afectadas y en la determinación renovada de nunca permitir que otro depredador cause tanto sufrimiento durante tanto tiempo.